Hola a todas y a todos, muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Bienvenidos al ciclo de entrevistas COVID-19, Desigualdad y Políticas Públicas Distributivas, que organizamos entre el Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la Flaxo. Yo soy Roxana Mazzola, coordinadora académica del mismo. También participan en la organización de este ciclo de entrevistas la Flaxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y que viene desplegando muchos desarrollos en investigación, como para fomentar el debate en las políticas públicas más a nivel regional, y la Fundación Friedrich Ebert, con sede en la Argentina. En el día de hoy nos acompaña Cecilia Todesca Bocco. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cecilia es vicejefa de gabinete de la Nación y cuenta con una trayectoria importante en lo que hace a los retos de gestión de las políticas económicas en el gobierno nacional actual de la Argentina. Es licenciada en Economía y tiene un magíster en Administración Pública, y la idea es poder conversar un poco con Cecilia y que nos cuente un poco más bajado a tierra varios de los retos que tienen en la gestión de las políticas por parte de los estados. Y allí yo quisiera arrancar con una pregunta, Cecilia, que inicial, ¿no? La pandemia del COVID impactó en todos los gobiernos latinoamericanos, y en algunos casos eran gobiernos que recién estaban asumiendo en la gestión. Entonces queríamos preguntarte cuán diferente ha sido la agenda que se tuvo que desarrollar y el cambio de prioridades que se tuvo que realizar a partir del impacto del COVID de aquel que se tenía por ahí planteado inicialmente. Creo que esa pregunta es interesante porque los objetivos no cambiaron, pero por supuesto que cambió la aproximación porque partimos de otro punto, es otro el punto de arranque, ¿no? La pandemia se instaló muy rápidamente y con mucha fuerza, sobre todo en Argentina, quizá para los que no nos escuchan y no son de este país. Las medidas sanitarias se tomaron a partir del 20 de marzo, con suspensión de actividades muy fuertes, con una cuarentena, como lo llamamos nosotros acá, que redujo la movilidad en un 80% durante un conjunto de semanas, y luego la sostuvo en torno entre el 70 y el 60% de la gente no podía circular. Hoy estamos en torno al 30% que no puede circular, y esto empezó el 20 de marzo de 2020. Así que muy rápidamente la pandemia se instaló con un conjunto de efectos negativos, por supuesto, sobre la economía y la sociedad. Entonces, los objetivos son los mismos que el del inicio de la gestión, pero con un desafío mucho más grande, que es el de la pandemia, que por supuesto nos demandó una agenda de trabajo de otro tipo. ¿Y cuáles son esos objetivos? Proteger la producción, sostener el empleo y sostener el ingreso de las familias en su conjunto, con todas las heterogeneidades que caracterizan una economía en desarrollo como la Argentina, donde, digamos, los estabilizadores automáticos, es decir, si vos tenés un trabajo en relación de dependencia, bueno, vos tenés un empleador con quien discutir, y un contrato con quien discutir cómo va a ser ese trabajo en esta circunstancia. Por ejemplo, teletrabajo, pandemia, reducción de salario, hasta dónde, qué condiciones de teletrabajo. En cambio, si vos sos un trabajador o una trabajadora del mercado informal, no tenés nada que discutir porque no tenés un contrato. Y si trabajás independientemente, peor aún, porque tu trabajo, en muchos casos, está directamente relacionado con la posibilidad de salir de tu casa. Así que el impacto, digamos, para la política pública en un país en desarrollo es mucho más fuerte, porque tenés todas estas heterogeneidades que en realidad son brechas de desigualdad en distintos sectores, ¿no? Sectoriales, en el mercado de trabajo, de género, en fin, varias. Igual creo que comparando el inicio de la gestión con lo que nos tocó vivir con la pandemia, es interesante que nosotros siempre tuvimos, digamos, el diagnóstico de que hacía falta un poco más de Estado, pero sobre todo un mejor Estado, es decir, una mejor intervención por parte del Estado, en el marco de una agenda de desarrollo. Ese objetivo, esa idea, ese diagnóstico lo teníamos antes de la pandemia, pero la pandemia, sorprendentemente, no solo en Argentina, sino en el mundo,
vino a contrapelo de las políticas de los últimos 30, 40 años de retracción del Estado. Es decir, de repente a todos nos hacía falta más Estado y mejor Estado. Y ese Estado tenía que ser también un Estado más despierto, más sensible, más conectado con la realidad cotidiana de las personas, como lo que yo decía hace un rato. Bueno, ¿cómo trabaja la gente que vive en este país? Bueno, trabaja de distintas formas. Entonces, una sola herramienta de política pública probablemente no va a poder acompañar a todos los trabajadores y trabajadoras. Eso ha sido muy interesante, porque de repente se amplió el margen de maniobra de la política pública, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y de hecho, a medida que la pandemia se va acomodando y vamos teniendo en el horizonte, digamos, algún tipo de solución, ya sea por tratamiento o preventivamente a través de las vacunas, los sectores más conservadores un poco empiezan a disputar, dicen, bueno, el Estado salió hasta acá, pero ahora se tiene que volver a su lugar, ¿no? Porque esto es por pandemia. Y sin embargo, nosotros sabemos que varias de las transformaciones que tenemos en marcha, que necesitamos generar, van de la mano de este mejor Estado, este Estado más conectado. La verdad que es muy interesante, digo, esto de cómo ver las oportunidades que también trae una situación tan crítica como es el impacto de una pandemia como el COVID. Y ahí, en función de esto y de lo que nos estás comentando, de cómo se repensó el Estado, pero que al mismo tiempo tenía que ver con un proyecto que claramente tenía como eje central o vertebrador configurar un modelo de desarrollo que sea más equitativo, que estas ampliaciones de desigualdades que trajo la pandemia del COVID también posibilitaron situar esta agenda más amplia al mismo tiempo por parte de los estados. Pero ahí también preguntarte, Cecilia, ¿cuáles son los 3 ejes de las políticas que se fueron desarrollando que a tu entender son como las columnas vertebral de las políticas más troncales que se hicieron para enfrentar al COVID, y más allá de los matices, bueno, cómo esto manifiesta que este Estado vuelve a tener una marca distinta, ¿no? Alrededor de esta pregunta, me debato entre, digamos, la palabra ejes o instrumentos, y por ahí analíticamente se me mezclan un poco, pero, digamos, nosotros rápidamente, creo que quizás en otros países también se dio esta disputa, como la Argentina tuvo una aproximación sanitaria bastante estricta, es decir, la idea de que te contagias, tenés mayor probabilidad de contagio cuanto mayor sea la circulación de personas. Entonces tuvimos, como expliqué previamente, políticas bastante estrictas de retracción de la circulación de las personas. Esto nosotros sabíamos, y lo supimos desde el primer día, iba a tener un impacto fuerte sobre la economía de la sociedad, y entonces por eso nosotros diseñamos un conjunto de políticas. Digamos que el primer eje era proteger a las empresas, el saber hacer de las empresarias y los empresarios, proteger esas inversiones, y a través de ellos también proteger a sus trabajadores y trabajadoras. Nosotros desarrollamos un programa que se llama de asistencia al trabajo y la producción, lo conocemos vulgarmente por su sigla, que es ATP, y es un programa que ya va por su 5ª edición, y es un programa que básicamente le paga el salario, una parte hasta el 50% del salario, a todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. ¿De quiénes? De toda la economía. De toda la economía si tienen facturación negativa, y si tienen facturación positiva, luego desplegamos un crédito a medida que se fue recuperando el nivel de actividad. Entonces este era, digamos, el modo de la producción formal con todos sus trabajadores y trabajadoras formales. Pero en el ATP también desarrollamos una herramienta a través de un préstamo a tasa cero para los trabajadores independientes. No están en relación de dependencia, pero son trabajadores y vieron afectados sus ingresos. Y luego, ese sería un eje. Es el eje productivo, que tuvo también otra patita, que fue la del crédito productivo. Esto quizás los que nos escuchan van a decir, bueno, tampoco nada muy novedoso, crédito productivo, pero en la Argentina veníamos de una etapa en donde habíamos perdido el crédito productivo, porque la tasa estaba muy, muy elevada, entonces las empresas básicamente no se podían financiar. Nosotros pusimos en marcha otra vez programas con tasa subsidiada y garantías estatales, o sea, otra vez el Estado al frente, que posibilitó que parte de la liquidez que el mismo gobierno estaba inyectando en la economía a través del gasto público fuera reconducido a préstamos, como digo, con tasa más blanda y con garantías,
para que las empresas pudieran seguir funcionando. Entonces este es un primer eje, el eje de las empresas, sus empresarias, sus empresarios, trabajadores y trabajadoras, con sus distintos formatos. Luego tuvimos que desplegar otro eje, otra política completamente distinta, que es el ingreso familiar de emergencia, IFE por su sigla también. ¿Y qué recogía el IFE? Y bueno, el IFE recogía estas otras formas de inserción en el mercado de trabajo, no registrado, también tasas de inactividad, es decir, personas que en realidad no tienen trabajo ni buscan trabajo, porque en realidad, por ejemplo, están en sus casas realizando tareas de cuidado. Y sin embargo, esos hogares también se vieron afectados por las medidas sanitarias que tuvimos que tomar en el marco de la pandemia. Entonces aquí también había que reconocer esa heterogeneidad y desarrollar un instrumento para ingresar en las familias con algún tipo de prestación dineraria básica que le permitiera a las familias alcanzar los estándares mínimos, diría, de orden alimentario, ¿no? Por el monto, porque no es un monto muy elevado y además es familiar. O sea que tenemos el ATP para las empresas, dicho mal y pronto, y sus trabajadores y trabajadoras, el IFE para los trabajadores y trabajadoras que no son parte del mercado de trabajo formal, y también para algunas personas que son inactivas. Y luego tuvimos políticas más específicas que tenían que ver con darle un ingreso adicional, es decir, darle un bono, así lo llamamos nosotros en Argentina, a aquellos sectores que sabemos que tienen un ingreso bajo, por ejemplo las jubilaciones mínimas. Ahí nosotros pusimos un bono. En el caso de la vaccinación universal por hijo, que en Argentina es un derecho que tienen todos los niños y niñas cuyas familias no son parte del mercado formal de trabajo, sin embargo sus padres no es que no trabajan, pero no trabajan en el mercado formal. Entonces ahí también se trató de fortalecer la UH. Es decir, a mí me parece que si yo tuviera que caracterizarlo, diría que el paquete de medidas, que fueron muchas además de estas, pero el paquete de medidas básicamente lo que tiene a su favor es que acepta la heterogeneidad, la reconoce. Es decir, el Estado reconoce todas aquellas otras formas que no son las del manual de texto. Todas aquellas otras formas que le son incómodas, porque a nosotros, por ejemplo, nos fue incómodo pagar el IFE. ¿En qué sentido? Que había un montón de gente que no tenía una cuenta bancaria. Y no tiene una cuenta bancaria porque tiene ingresos muy fluctuantes, porque vive muy lejos del banco, porque cuando entra al banco no lo tratan bien o no la tratan bien. Entonces, de repente, como dicen algunos, la pandemia vino a poner sobre la mesa todo lo que ya sabíamos, pero ahora había que enfrentarlo. Y para que estos instrumentos dieran resultado, nosotros necesitábamos amigarnos con esa heterogeneidad, es decir, trabajar con esa heterogeneidad, no negarla, enojarnos, no atenderla, ¿no? Porque sí necesitábamos que todos y todas en sus casas, en esa situación tan atípica de no poder salir o poder salir mínimamente, pudieran continuar adelante con sus vidas. Esto me parece que es para el Estado, para el ejercicio de la política pública, una buena sacudida, vamos a decirlo así, en términos de todo lo que falta, ¿no? Me querés hacer llegar el IFE, pero resulta que descubro que te quiero hacer llegar el IFE, pero no tenés cuenta. Y encima estamos en pandemia. No, bueno, pero se puede hacer online. Se puede hacer online si tengo conexión. Si no tengo conexión a internet, no lo puedo hacer online. Y si no tengo un dispositivo a través del cual conectarme a internet, tampoco puedo. Entonces, digamos, ahí todas las disparidades entran a jugar y el Estado tiene que rápidamente ir viendo cómo hace para cubrir todos esos frentes, porque la necesidad existe, y es genuina. Totalmente. Ahí, digo, pensando en las morfologías de nuestros estados, ¿no? Que muchas veces vienen con una inercia institucional grande y que a veces leen estas estructuras sociales y las configuraciones actuales que tienen la realidad social de cualquier país de la región latinoamericana, pero Argentina en particular, ¿no? Que como vos bien decís es sumamente heterogénea, ya no podemos pensar en ese trabajador tradicional nuclear de aquel momento de los 50, sino que estas familias mutaron y tenemos una heterogeneidad de partida que a veces el Estado la registra y a veces el Estado está más miope, más ciego a ver, o
continúa con las mismas, con el mismo repertorio que históricamente viene desarrollando, ¿no? En función de esto que vos decís, bueno, este Estado dio respuestas bastante concretas en algunas políticas regulatorias, más otras políticas distributivas centralmente para avanzar en este tipo de agenda. Ahora bien, superado la pandemia, que no sé si hay algo como un momento de superación de la pandemia o no, ¿cuáles serían para adelante, y a tu entender, viendo este trayecto y esta adrenalina que ha llevado, me imagino, en el cargo de la función pública que vos tenés a cargo, el tener que estar todo el tiempo pensando políticas nuevas o instrumentos nuevos para intervenir? ¿Cómo imaginás vos que tienen que ser las políticas distributivas y redistributivas que vienen? Y los retos de capacidad estatal que tenemos para dar cuenta de esta nueva agenda que tiene que todavía que profundizarse. Sí, lo primero es que creo que entre pandemia y pospandemia no vamos a tener un clear cut, o sea, no vamos a tener una marca exacta. Es una película, es una transición. Entonces, el primer desafío es que nosotros vamos a tener que ir, como ya nos ha pasado, adaptando nuestros instrumentos de política pública a esa circunstancia en la que, como contaba antes, no es lo mismo si solo se puede mover el 20% de la población que si se puede mover el 70%. Tampoco es lo mismo si se concentra en una región el contagio o es en todo el país al mismo tiempo. Con lo cual, el primer desafío para la política pública es ese continuo. Vas a tener que repensar los problemas. Y doy un ejemplo concreto. En el ATP, nosotros decíamos, nuestro primer auxilio a las empresas privadas, te pago el salario si tenés una facturación negativa comparando 2 periodos, ¿no? En la pandemia versus la no pandemia. Pero nosotros después nos dimos cuenta que algunas empresas empezaban a tener facturación levemente positiva, pero que si nosotros en ese momento les sacábamos la asistencia, justamente estábamos castigando a quienes lentamente iban recuperando el nivel de actividad. Entonces tuvimos que modificar incluso nuestros decretos, incluso la cuestión normativa, y decir, no, esperá, ok, hay una recuperación, pero es claro que esta recuperación no alcanza los niveles en los que esta empresa trabajaba antes de la pandemia. Y es al revés, nosotros estas empresas no queremos dejar de asistirlas, entonces buscar el mecanismo para asistirlas. Es parte de lo que también estamos discutiendo en el marco del IFE, del ingreso familiar de emergencia. Se dieron muchas discusiones, desde ingreso universal hasta, bueno, dentro de esos 9 millones de personas que se atendieron con el IFE, ¿qué hay ahí adentro? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los que son mayores de 50 años? ¿Qué pasa con los que son trabajadores y trabajadoras independientes? Versus aquellos que no pueden salir de sus casas para buscar trabajo porque tienen muchas tareas de cuidado sobre sus hombros. En fin, ahí también hay mucha heterogeneidad y mucho para discutir. ¿Cuáles serían las mejores políticas de salida? Eso, o sea, eso ya es el primer desafío. Irnos moviendo de la mano de la evolución de la pandemia y su eventual solución. Y lo segundo, en el caso argentino, volveremos sobre nuestros problemas estructurales, que lamentablemente son muchos. Entonces nuestras políticas van a tener que estar, nuestra principal política redistributiva, digamos, en realidad, es que esta economía vuelva a crecer, y esto quizá para los que escuchan de otros países, hace rato que la Argentina viene con una tasa bastante baja y muchos años de caída del producto, con lo cual el ingreso per cápita viene cayendo desde hace rato, bastantes años. Con lo cual, es una economía que lo primero que tiene que hacer es retomar el crecimiento. Lo que pasa es que ya sabemos bien también que el crecimiento solo, de algún modo, vuelve a convalidar la manera en que ya están tiradas las cartas. Y esta manera en la que están tiradas las cartas es bastante desigual. Entonces ahí el Estado otra vez tiene que lograr que este crecimiento tenga una pata muy fuerte respecto del empleo, y tenga otra pata fuerte vinculada con lo federal. Este es un país muy grande, también heterogéneo en términos de territorio, entonces que podamos distribuir este crecimiento un poquito más equitativamente entre regiones. También hay un desafío en términos de qué sectores, ¿no? Serán estos sectores tradicionales de los países en desarrollo, los recursos naturales, las actividades basadas, digamos, en salarios bajos, y no, el desafío tendría que ser mayor valor agregado,
salarios dignos, con derechos, ¿no? Que esta recuperación no esté basada en un escalón menos para todos y todas, sino en ir recuperando, aunque sea paulatinamente o pausadamente, una vida más armónica, más justa, digamos, garantizando a medida que avanzamos los derechos que todos y cada uno de los habitantes de este país se merecen. Así que nosotros nos vamos a encontrar con estos desafíos del aparato productivo, de volver a crecer, de generar empleo, y en el caso argentino también de cierta estabilización macroeconómica, que también para los que nos escuchan y son de Argentina, digamos, es un desafío mayúsculo, porque Argentina es un país bimonetario, funciona con dos monedas, el peso argentino es con lo que nosotros compramos y vendemos todo, pero ahorramos, o solemos ahorrar en gran medida, en otra moneda que es el dólar norteamericano. De eso es una característica muy particular de la economía argentina, implica una aproximación macroeconómica bastante más compleja. Así que pasada la pandemia, y aún durante la pandemia, cargamos también con esa mochila. Para generar más trabajo y trabajos que tengan salarios que a las personas les permitan vivir dignamente y que les permitan tener una jubilación al final del camino como trabajador activo y que les permitan tener un seguro médico, cobertura médica para los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, nosotros necesitamos que esta economía se haga, digamos, también se transforme estructuralmente. Y necesitamos a su vez otro conjunto de políticas porque aun cuando tengamos crecimiento y aun cuando generemos empleo, siempre vamos a tener a una porción que no logra engancharse en esta dinámica. Y que son tan trabajadores y trabajadoras como los que sí están adentro de la rueda que rueda, digamos. Y ahí también, ¿no? Hay un reclamo que se le hace al Estado, que yo creo que es un reclamo justo, lo que pasa es que la solución no es tan sencilla, que es, bueno, incorporar a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, tratar de entender esa forma de generación de valor, tratar de ver cuáles son los instrumentos, en fin, esto. Vamos a tener que trabajar sobre cada una de nuestras heterogeneidades, haciéndonos cargo. Creo que, digamos, como para cerrar, a lo que no tenemos que someternos es a la idea de, bueno, la pandemia ya pasó, así que ahora el genio de nuevo adentro de la botella, no podés gastar, no podés preocuparte demasiado por las desigualdades, porque bueno, esto ya es así, no nos podemos resignar a eso. O sea, nuestros objetivos tienen que seguir siendo los mismos, y si algo nos trajo la pandemia es esta idea de que de repente podés ampliar el margen de maniobra. De repente se te puede ocurrir algo que no se te había ocurrido antes. Y de repente también ves un Estado que con todas sus dificultades pudo atender, en el caso argentino, de las empresas privadas, a más de 3,5 millones de trabajadoras y trabajadores, más de 340.000 empresas en todo el territorio nacional, y 9 millones de personas a través del IFE, además de todos los otros bonos que mencioné. Es enorme. Totalmente. Se hizo en 6 meses en el medio de la pandemia. Son 5.5 puntos del PIB gastados en 6 meses. Casi que la pregunta es, ¿se podía? Totalmente. Es una pregunta interesante, y es interesante también responder, bueno, evidentemente algo más se puede. Bueno, la verdad, Cecilia, hay muchísimas cosas que saldrían para repreguntarte en función de esto. Sí me gustaría que nos dejes con un breve mensaje, porque muchos de los que siguen el ciclo de entrevistas son algunos investigadores, otros se dedican a dictar clases, otras son personas que trabajan en diferentes latitudes dentro del país de Argentina, por ahí en la función pública o en otros ámbitos. Bueno, ¿cuál es el aporte que puede tener la academia a ayudar a contribuir a pensar estas agendas, que nos des algunas pistas y también que nos des un breve mensaje sobre, bueno, cuánto está para construir y también capacidades para desarrollar, para poder desplegar esta agenda? Una breve reflexión para cerrar y no mucho más. Hace un tiempo escuché una frase, me dijeron que fue de Rafael Bielsa, pero no estoy tan segura, es un personaje político argentino, porque luego me dijeron que había sido de otra persona, pero no importa, que es que la Argentina está sobrepensada y subejecutada. Nosotros necesitamos, en realidad, yo no creo que esté sobrepensada, creo que hay mucho pensamiento y hay mucho conocimiento generado.
Y creo que lo que nos falta es un poquito ese link entre los especialistas en cada uno de los temas y la capacidad que el Estado tenga de sumarlos, de generar las mesas para encontrarnos con esas personas y con su trabajo y con sus conclusiones. Eso enriquece mucho la política pública. Y ahí siempre hay más para hacer, porque hay mucho conocimiento generado, aplicado, teórico, en conjunto, histórico, de modo tal que, digamos, el llamamiento ahí sí es a todos, a todas, a todes. Tenemos muchos problemas, con lo cual casi todas las especialidades nos sirven. Todo el conocimiento nos sirve, porque siempre viene a agregar algo que por ahí no se te había ocurrido, una dimensión que no habías entendido del problema. Así que yo creo que tenemos por delante una etapa bien desafiante y donde necesitamos de todas las especialidades y de todo el territorio conectado para poder ver si pasito a paso podemos recuperarnos de este golpe inmenso que ha sido la pandemia y también de problemas estructurales que hace rato que venimos arrastrando en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y un gusto escucharte. No. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.